Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría Científica y Tecnológica de la ARBA a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Parra. El doctor es médico anestesiólogo de Chile, es jefe de unidad de ecocardiografía del Instituto Nacional del Tórax en Santiago de Chile, académico del programa de fisiopatología cardiovascular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es magíster en fisiopatología por la Universidad de Chile, doctor en ciencias médicas por la Universidad de Barcelona. Realizó un fellow en anestesia cardiovascular en el Hospital Clínic de Barcelona y hizo una formación en ecocardiografía en el mismo hospital. Obtuvo la certificación europea en ecocardiografía transtorácica y transesofágica por la Asociación Europea de Imágenes Cardiovasculares. En el día de hoy nos va a hablar sobre valoración hemodinámica con ecocardiografía. Antes de que comience el doctor con su charla, vamos a escuchar al doctor Alberto Dorsa, quien es jefe de anestesiología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y es el coordinador de la subcomisión de anestesia cardiovascular. Y es la persona que convocó al doctor Parra para estar presente hoy en este webinar. Muchas gracias, Valeria. Bueno, simplemente quería sumarme para agradecer públicamente al doctor Víctor Parra, una excelente profesional, excelente persona y excelente docente, que conozco hace más de 10 años y que también digamos, me ha ayudado mucho en la formación y continúa haciéndolo con todas las dudas que aparecen. Y bueno, como decía, gracias por sumarse a este ciclo de webinars enlatados que tanto nos aportan, en este caso con la valoración hemodinámica mediante ecocardiografía. Como vieron, Víctor es un apasionado de la ecocardiografía y de su formación cardiovascular, también en anestesia cardiovascular. Así que bueno, espero que puedan disfrutar de este webinar que él nos ha preparado. Bueno, vale, cuando quieras. Y muchas gracias. Gracias, Alberto, por tu presentación. Y ahora sí, escuchamos la charla del doctor Parra. Muchas gracias, doctora Pipi, por la presentación. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí en esta webinar de la Asociación de Anestesia de Buenos Aires, en su comité cardiovascular. Así que agradezco al comité organizador por permitirme estar aquí y muy particularmente al doctor Alberto Dorsa por la invitación. El tema de esta presentación es la valoración hemodinámica mediante ecocardiografía, con el objetivo de enfatizar la importancia de esta herramienta que tenemos a nuestra disposición y también sensibilizar sobre la importancia de su correcto uso y su correcta interpretación. Porque hoy en día es bastante claro que la ecocardiografía ya salió del terreno de la cardiología y ha llegado a otras especialidades, dentro de ellas la anestesiología, en forma muy importante ya hace bastantes años. Y solamente para enfatizarlo mejor, cito estas referencias, estas dos de aquí de la derecha, son la Revista Americana de Anestesiología, son artículos recientes que hablan sobre la importancia de este uso focalizado de la ecocardiografía, y las de la izquierda son algunas de las referencias que he elegido, ya no de la anestesiología, esta en particular de cuidados intensivos, y estas dos son bastante interesantes porque son revistas de ecocardiografía o de imagen cardíaca. Esta es la americana y esta es la europea, con un documento de consenso sobre ecocardiografía focalizada. Entonces, para abordar este tema, nos centraremos en la valoración hemodinámica central cardíaca, ¿no? Para enfatizarlo mejor, dejando un poco de lado la valoración sistémica o periférica, que está más en relación con
con los cuidados intensivos, básicamente. Entonces, nos centraremos en lo central. Sin duda alguna que lo primero que nos enseña y que se aprende en ecocardiografía es valorar la función ventricular y dentro de ella cómo es la fracción de eyección. La famosa fracción de eyección es probablemente lo primero que uno aprende. Y hoy en día hay métodos bastante sofisticados para hacerlo, distintos métodos, sobre todo métodos triplanar, volumétricos, como estos que están señalados aquí, este triplanar, este automático, este el más simple, el lineal. Pero bueno, todos ellos lo que consiguen es establecer una medición más fidedigna, con menos variabilidad interobservador, pero todas siguen teniendo la misma limitación. Y esto es importante tenerlo en mente. La fracción de eyección es el estudio global de una deformidad. No evalúa otra cosa, evalúa la deformación de la cámara, que es lo que está representado acá, que es una resultante final de lo que comenzó siendo la contracción de la fibra del cardiomiocito. Y nosotros lo que podemos ver es cómo después de múltiples interacciones, generaciones de fuerza, etcétera, etcétera, la cámara se deforma. Y al deformarse disminuye su volumen y eyecta en el impulso de la eyección del ventrículo izquierdo. Pero como muy bien sabemos, este es altamente dependiente sobre todo de las condiciones de carga, y solamente para ejemplificar esta gran dependencia con la poscarga, dos ejemplos que vemos con bastante frecuencia, en este caso una insuficiencia mitral y en este de la derecha una estenosis valvular aórtica, los ejemplos opuestos. Una muy baja poscarga me lleva a que la fracción de eyección pueda sobreestimar la verdadera función contráctil y tener una falsa sensación de seguridad de que las cosas van bien. Y esta, en cambio, podría yo pensar que este ventrículo está severamente deteriorado y no tiene fuerza contráctil, y sin embargo muchas veces vemos que se les cambia la válvula aórtica y recuperan fracción de eyección. Entonces, en un caso se puede infraestimar, en otro caso se puede sobreestimar, ¿no? Este es el ejemplo gráfico de lo que representaría el cálculo de la fracción de eyección. Ahora, esta limitación también es válida para los estudios más recientes de deformación, que son llamados strain. El strain, que es lo que está representado aquí, lo que evalúa también es una deformación, pero es una deformación longitudinal de los distintos segmentos del miocardio. De los 17 segmentos hace una deformación longitudinal. Pero también es esto, también tiene la misma limitación. ¿Por qué lo usamos? Bueno, porque sus alteraciones serían más precoces que la fracción de eyección. Esa es una gran utilidad. Aquí ejemplifico, esto, ¿no es cierto?, es deformación, el estudio de deformidad en diástole era así, en sístole es así, entonces hay un porcentaje de acortamiento. Y esto es lo que se hace en este estudio de alta resolución. Aquí se está cortando y se pone en rojo en la sístole, comienza la diástole y se comienza a relajar, y se relaja aún más y se pone azul cuando ya viene la sístole auricular, ¿no? Y esta deformación es la que va siguiendo los píxeles. Hay una relación con la fracción de eyección. Y luego se presenta con esta forma de Huawei todos los segmentos y da un valor global. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, que sería más precoz, detectaría disfunción subclínica cuando la fracción de eyección todavía no. ¿Y cuándo más es importante utilizarla? Lo que muestra este ejemplo, en casos de hipertrofias severas. En casos de hipertrofia severa, por una razón puramente geométrica, como muy bien está señalado en este artículo, estos ventrículos van a tener fracciones de eyecciones que son absolutamente normales, incluso hiperdinámicas, como vemos aquí, donde la cavidad se colapsa, se la puede tener más del 70%, y sin embargo la deformación, prácticamente, si ustedes lo miran con detención, prácticamente no hay acortamiento longitudinal, es todo radial.
Y como se ve, la deformación strain está severamente disminuida. El valor normal está aquí, hablamos severo cuando es bajo 12 y hasta cierto. Ahora, ¿por qué en hipertrofia? Porque por esta razón geométrica, en este caso, si un septo mide más de 20, la fracción de eyección puede ser 60 y sin embargo ya el strain está severamente disminuido. Tanto, usarlo cuando hay hipertrofia severa es recomendable, cuando hay disfunciones valvulares que se están jugando en la cirugía, en cardiooncología, pero que eso está fuera un poco de la arena nuestra. Estos son los casos en los cuales el strain puede tener utilidad y de hecho tiene efectos pronósticos. Y estas serían sus ventajas. Ahora, en hemodinamia, no basta evaluar cómo se deforma la cámara o cómo estaría la función sistólica. En hemodinamia debemos incorporar o preguntarnos si esta deformación está generando el flujo que el paciente necesita, si generan el débito que el paciente necesita. Por lo tanto, es necesario hacer un cálculo volumétrico. Y lo primero es utilizar la ecuación del volumen que nos permite medir mediante ecodoppler un volumen que, en este caso, como ejemplo, va a ser el volumen sistólico. ¿Cómo mido el volumen sistólico? Por la ecuación del flujo, donde volumen es área por distancia, entonces nosotros podemos medir un área o estimarla midiendo su diámetro y aplicando la ecuación del círculo, donde lo hacemos en el tracto salida del ventrículo izquierdo porque es la estructura que menos variación tiene en el ciclo cardíaco, es más fácil de medir. Entonces medimos el área, estimando aquí. Entonces, en este caso, 2,1, área de 3,3. Y esta distancia es la distancia que recorrería un glóbulo rojo que es propulsado por ese impulso desde el ventrículo hacia la aorta. Y esto lo medimos con el Doppler, que el Doppler mide las velocidades. ¿Qué Doppler? El Doppler espectral pulsado. Este Doppler pulsado permite estudiar flujos, a diferencia del continuo. Entonces, hago un Doppler pulsado en esta misma zona donde medí el área y voy a obtener este espectro y hago la traza de este espectro que representaría en el fondo este volumen, este cilindro. Y la traza de este espectro, por ser la integral tiempo-velocidad, su resultante es en centímetros, unidad de distancia, y por lo tanto 3,3 por 19,1, 63 mililitros de volumen sistólico. Dado que esta medición del área varía poco, entonces utilizamos muchas veces como un seguimiento de tendencia del índice cardíaco, el volumen sistólico, simplemente la traza del espectro del Doppler pulsado. Lo normal es sobre 17. Y puede, si un monitor de tendencias que nos independiza el cálculo del área, sencillamente seguimos esto, que se mantenga sobre 17 es un valor normal. Para contrastarlo con este caso, un estudio, un paciente pre-asistencia ventricular que tiene una integral tiempo-velocidad de 7,4, severamente deprimido. Ahora, esta medición de volumen sistólico la podríamos hacer en cualquier área de sección transversal del lecho circulatorio. ¿Por qué? En ausencia de regurgitaciones o de cortocircuitos, el volumen que pasa por las distintas áreas es el mismo. Y esto es lo que se denomina ecuación de continuidad. Lo que pasa por la mitral, lo mismo que lo que pasa por la aorta, por la pulmonar y por la tricuspide. Esta es la ecuación de continuidad que está representada en este esquema. El flujo sanguíneo es constante en las distintas secciones del lecho circulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que si la válvula mitral tiene un área mayor, su integral tiempo-velocidad es menor, de tal manera que este cálculo de volumen que acabamos de ver, es el mismo en las distintas áreas del lecho circulatorio. Y esto es una forma de monitorización, de seguimiento. ¿Por qué? Porque si yo detecto que en un área la integral aumentó, por ejemplo, al doble, entonces puedo decir que el área de la válvula aórtica disminuyó a la mitad. Y eso es una de las maneras
de seguir los estudios con pacientes con sospecha valvular aórtica. Ocupamos una referencia que podría ser otra válvula como normal para ver esto, pero en realidad lo que se ocupa como referencia para la estimación del valvularidad aórtica, ocupando la ecuación de continuidad del flujo, es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esa es nuestra referencia. Entonces, como lo mencionamos recién, mido el diámetro, calculo el área en el tracto, hago un Doppler pulsado y luego hago un Doppler continuo a través de la aorta. Estas 3 mediciones. Y con estas 3 mediciones yo voy a calcular el área valvular aórtica, y así se calcula de esta forma. Entonces yo puedo decir en simple que si la integral de aquí a aquí aumentó al doble al pasar hacia la válvula, el flujo, entonces el área se redujo a la mitad. Eso muy en simple. De ahí la importancia de que estos puntos de referencia sean adecuadamente medidos. Fijarse que si yo mido erróneamente 19 milímetros de tracto, voy a estimar que la estenosis aórtica es moderada, cuando en realidad probablemente era solo leve, porque este tracto medía 21 milímetros. Una diferencia de 2 milímetros puede hacernos una diferencia importante. En general, es importante que tengamos en mente que si la velocidad, y podemos hacer un seguimiento solo, ni siquiera de las integrales, sino que de la velocidad máxima. Si la velocidad máxima aumenta el doble, como mencionamos, disminuye la mitad. Y si la velocidad máxima aumenta 4 veces al pasar por la válvula aórtica, lo más probable es que esa estenosis aórtica se acelere. Es un índice adimensional muy fácil de aplicar. Ahora, esta ecuación de continuidad, donde nos dice, ¿no es cierto?, que el flujo que hay aquí es el mismo que hay acá, y ocupo como referencia la zona proximal, es lo mismo que utiliza el principio del PISA, ya no para calcular un área estenótica, sino que para calcular un orificio regurgitante. El ejemplo clásico es estimar el orificio regurgitante de una válvula mitral, una insuficiencia mitral. Entonces, ocupo la incógnita, es el orificio regurgitante. Y la referencia es el fenómeno conocido como PISA, que podemos, digamos, resumirlo en que si el flujo se acerca hacia un orificio regurgitante, la sangre cada vez va acelerando a medida que se acerca a ese orificio, en forma de hemisferas concéntricas cada vez de mayor velocidad, como cuando uno va avanzando hacia una puerta pequeña y hay una muchedumbre y cada vez va más rápido hasta que pasa por la puerta y pasa rápido. Lo mismo ocurre aquí. Se producen estas isosferas que van acelerando hasta que pasan por el orificio regurgitante. Entonces aplica una continuidad entre las esferas y el orificio regurgitante. ¿Cómo? Con el método del PISA. Esto es lo que he querido ejemplificar acá. Aquí hay un orificio regurgitante y yo veo cómo me aprovecho del aliasing. El aliasing es el punto en que el Doppler color se satura, porque el Doppler color es un Doppler pulsado. Esto quiere decir que observa la velocidad en forma intermitente, y esto lo hace susceptible de saturarse, de no medir bien. Es como cuando miro una rueda de carreta, en el ejemplo clásico, que va en el sentido correcto, y si va más rápido, más rápido, más rápido, pareciera que no está girando en ningún sentido, y luego me parece que va girando en sentido contrario. En ese momento se produce la inversión. Y esto es lo que genera esta PISA, por las siglas en inglés. Y estas son las hemisferas que cada vez son de mayor velocidad, 37, 43, y a medida que se acerca 87, hasta que pasa por el orificio regurgitante. Y ahí aplico la continuidad. Una continuidad, ¿no es cierto? Aquí está como el fenómeno del PISA, ¿no es cierto? Aquí va en amarillo, porque la sangre va hacia el orificio regurgitante, y el giro de la rueda de carreta es cuando vira de amarillo a azul. No puede ser que aquí la sangre vaya en este sentido y aquí se invierta. No puede ser. Lo que ocurrió es que se produjo saturación. Y en ese punto, la sangre tiene una velocidad conocida que es la que marca la escala. En eso se basa. O sea, mi referencia es el aliasing, porque conozco la velocidad que lleva la sangre en esa área. ¿De acuerdo? Entonces,
La continuidad dice que el flujo que hay en esta hemisfera, que lo conozco su radio, y conozco su velocidad, que es esto, es el mismo que pasa por el orificio regurgitante. Evidentemente, lo que va por aquí es lo mismo que pasa por acá, ¿no? Y esto lo mido con Doppler continuo, y en el fondo la máquina, dándole estos tres valores, radio, velocidad y Doppler continuo, mide el orificio regurgitante. No es importante que nosotros hagamos estos cálculos, pero ya que los utilizamos, es importante que sepamos de dónde viene. Ahora, bastante en simple, en la valoración hemodinámica, el mensaje sería que si nosotros ponemos el Doppler color y observamos esta imagen de PISA, si la observamos y la velocidad está en torno a 60, la escala, lo más probable es que esa regurgitación sea significativa. Porque cuando las regurgitaciones son leves, leve a moderada, no logran generar esta imagen. Esa sería como un poco la alerta de que ahí hay algo, ¿no? que hay que mirar. Y bueno, visto la ecuación del volumen, la ecuación del flujo, la ecuación de continuidad, con estas dos utilidades, el tercer principio importante a conocer en hemodinamia es el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli nos lleva desde las velocidades que mide el Doppler, porque el Doppler mide velocidades, o sea, el espectral o el pulsado mide velocidades, nos lleva de las velocidades a los gradientes de presión. Esos se estiman, no se miden. Entonces, lo que dice el principio de Bernoulli es que si la sangre aceleró tal cantidad al pasar de este punto a otro, significa que el gradiente de presión que generó ese aumento de velocidad es tal. Eso se hace mediante el principio de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, que dice que la energía se mantiene, solamente se transforma, no se pierde, se transforma. Entonces, la ecuación simplificada, porque es bastante más compleja, pero la ecuación simplificada nos dice que el gradiente de presión es 4 veces la velocidad al cuadrado. Y esto es lo que tienen incorporado todos los equipos de ecocardiografía para hacer los cálculos. Principales utilidades: obstrucciones aórtica y subaórtica, estenosis mitral, cálculo de la presión de arteria pulmonar sistólica. Sobre todo estas dos de los extremos los más importantes. En la obstrucción aórtica o subaórtica yo debo discriminar dos cosas, o más bien ver dos cosas. Primero, el espectro. ¿Cómo es? Porque es distinto un espectro protomesosistólico, como este, que habla de una obstrucción fija, de un espectro telesistólico, que habla de una obstrucción dinámica. Eso es lo primero que hay que determinar. Y lo segundo que hay que determinar es qué velocidad hay, porque no da lo mismo, ¿eh? Y aquí hay que discriminar aquellas estenosis aórticas que son severas, que pasan de 4 metros por segundo, de aquellas que son críticas o muy severas, que pasan de 5 metros por segundo. Que una estenosis aórtica severa, no crítica, en un paciente asintomático, podría someterse a cirugía no cardíaca. Podría, un paciente asintomático con una estenosis severa, no crítica, sin otros factores de riesgo, asintomático podría operarse una cirugía no cardíaca, pero un paciente con una obstrucción muy severa, no. Esto es lo que dicen las guías, las últimas guías, ¿de acuerdo? Y bueno, el ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, cuando veo esta imagen en daga, entonces la obstrucción es una obstrucción dinámica, por colapso la cavidad en sístole, que tiene un manejo completamente distinto. Esto es un manejo muy dinámico que requiere volumen y que requiere vasopresores. Aquí el gradiente es protomesosistólico porque la mayor velocidad es cuando hay más flujo. Aquí el gradiente es telesistólico porque la mayor velocidad es cuando hay menos volumen en la cavidad. Como este ejemplo que vemos ahí. Bueno, y la otra gran importancia de la aplicación de Bernoulli es estimar la presión pulmonar sistólica, como con el gradiente de la regurgitación tricuspidea, porque la insuficiencia tricuspidea nos mide la velocidad con que el ventrículo derecho le inyecta la sangre a la aurícula derecha. Bueno, si se le inyecta con mucha velocidad, quiere decir que está generando mucha presión por el principio de Bernoulli. Lo normal es que esta velocidad sea menor de 2,8 metros por segundo. Muy en simple, mirar esto, mirar la velocidad, nada más. Si es menos de 2,8, nos quedamos tranquilos. Si es más de 2,8, es muy probable que haya hipertensión pulmonar.
Y si estamos más familiarizados con el catéter arterial pulmonar, por ejemplo, lo que hace el eco es medir este gradiente entre la presión sistólica del ventrículo derecho y la presión de la aurícula derecha. Esto es lo que mide el eco. Y este es un valor a recordar que es importante. ¿Cuándo no aplica esta medición de la arteria pulmonar sistólica? Cuando la insuficiencia tricuspidia es masiva y funciona como una cámara única, como el ejemplo que vemos acá. Aquí esta es una insuficiencia torrencial, aquí no hay gradiente, es una cámara única, entonces estas son regurgitaciones de baja velocidad. Si están asociadas a cavas dilatadas que no colapsan, esta es una situación de alto riesgo. No puedo decir que la presión de arteria pulmonar es normal. Aquí, ojo, no puedo estimarla, porque lo más probable es que la infraestimale. Esa es la única observación que es importante tener en mente. Entonces hemos visto algunas cosas ya de ventrículo izquierdo que van más allá de la fracción de eyección, porque aquí es importante ir más allá de la fracción de eyección, algo del ventrículo derecho, y queda en la segunda, lo que nos queda de charla, el estado de volumen. El estado de volumen a través de cómo maneja el miocardio sus llenados. Eso es lo que vamos a intentar ver aquí. Esto no es nuevo, esto es antiguo, y dentro de ello vamos a ejemplificarlo con el pericardio. El pericardio es una de las cosas que primero se estudiaron con ecocardiografía. Y cuando vemos si un derrame pericárdico genera un taponamiento al Doppler, por la variación de las presiones de llenado. Pues evidentemente que si hay un colapso de cavidades, como estos corazones nadando, que son ejemplos extremos, no hay duda, que hay que intervenir. Pero en estos casos que son más intermedios, donde hay un colapso parcial de la aurícula derecha, no está claro, entonces es importante mirar la variación del llenado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta fluctuación de la respiración, que es normal, pero si está exagerada, entonces podemos hablar que hay un taponamiento local-Doppler. Cuando esta variación es más del 25% en el lado izquierdo transmitral, o cuando es más del 50% en el lado derecho tricuspidio. Diríamos que ese derrame está asociado a un taponamiento inicial o a un taponamiento Doppler. Pero recordemos un poco más esto del llenado para acabar de darle más relevancia. Recordemos que esta es la presión del ventrículo izquierdo, esta es la aurícula derecha, y con este gradiente se genera este patrón conocido del E y el A, que es la situación como estamos en A. Pero luego, a medida que se va comprometiendo la precarga y la capacidad de relajación del ventrículo izquierdo, lo primero que ocurre es que ésta se enlentece. Y es lo que vemos en este caso. Se relaja más lentamente y por lo tanto el gradiente es menor. Y al ser el gradiente menor, queda más residuo en la aurícula y la onda A es mayor. Y estamos en la situación en B. Pero en B no es problema cuando la E es pequeña, porque todavía la precarga es baja y ese corazón todavía es capaz de manejar bien el volumen. El problema viene después, en la siguiente fase, en que ocurre lo que vemos aquí, que aumenta la presión de la aurícula izquierda. Y por tanto se restablece el gradiente con el ventrículo izquierdo. Y vemos el mismo patrón que veíamos antes, por esto es que se llama pseudonormal. Pero ya estamos en la situación en C, que ahora se produce por un exceso de precarga. Este corazón ya empieza a trabajar mal, este corazón está tenso. Este corazón ya está empezando a tener problemas. Y si esto se exagera y se altera aún más, bueno, entonces hablamos de restrictivo. ¿Y qué es lo restrictivo? ¿Qué lo diferencia de lo anterior? Que el corazón se llena al inicio de la diástole y luego queda tenso inmediatamente, ya prácticamente no recibe más volumen en el resto de la diástole y la onda es muy pequeña. ¿De acuerdo? Se llena y se pone tenso inmediatamente. Ahora, dado que el A no cambia entre el A y el C, ¿qué podemos hacer para diferenciarlo? Entonces, como es sabido, incorporamos este valor conocido como E', que es el valor del Doppler tisular, cuánto se mueve el músculo. Relacionar el gradiente con cuánto se mueve el músculo. Si la onda E era el gradiente, ¿de acuerdo? Esto lo relacionamos con la onda E', que es este movimiento.
Y este movimiento, en realidad, si lo entendemos de otra forma, lo que representa es cuánto volumen deja el ventrículo entrar, o decir, cuánta sangre deja entrar. Que esa es parte de la diástole. La diástole es cuánta sangre entra y con qué presiones se queda, ¿no? Esa es la diástole. Bueno, ¿cuánta sangre entra? Si entra una buena cantidad de sangre, si la E' es buena, no me preocupo por este gradiente. Entró un buen volumen, es una situación sana. El radio E' va a ser bajo. Pero si entró muy poco volumen y sin embargo hay un gran gradiente, estamos en problema. Esto significa que las presiones de llenado están muy elevadas. Por esto el radio E'. Esta es la interpretación. Estos son algunos valores que son, me parece, fáciles de recordar y me parece importante relacionar el valor E' con la edad. Esta es la edad y estos son valores bastante fáciles de recordar. Esta es la E lateral. Me parece que son importantes. Ahora, que el radio E' se relacione con presiones de llenado izquierda, esto no es nuevo, esto es de décadas, esto es de los 80, ¿no? Pero esto se hacía en cardiología ambulatoria para estudiar las fases de la diástole, que es algo que no estamos nosotros en ello en la anestesiología. Entonces a esto se le incorpora el volumen de la aurícula izquierda y la presión de arteria pulmonar y se establecían estos grados, pero a nosotros nos interesa esto. Detectar cuáles están con presiones de llenado izquierda elevadas y cuáles de estos requieren un manejo específico. Y esto es lo que vamos a poner con algunos ejemplos. Este es un corazón, integrando un poco todo, que tiene una fracción de eyección estrictamente normal, sin trastornos segmentarios, y que tiene un EA de 0,5, fijarse en la E, que es muy bajita, y eso es muy sano. Onda E baja es muy bueno, 0,5, y el E' 8. Presiones de llenado normales, difusión diastólica tipo 1. Veamos este otro ejemplo, en cambio, un corazón con una disfunción sistólica severa, difusa, por fracción de eyección severamente comprometida, en forma difusa, y que vemos que la onda E ya es 1, no es 0,5 más, y el radio A es 2,5, con una E' 16, y con hipertensión pulmonar, ¿no? Pasa más de 3. Entonces aquí estamos hablando de una disfunción diastólica más bien avanzada. Lo mismo que este ejemplo acá, esta estenosis aórtica, estos son llenados restrictivos. Este es una estenosis aórtica y esto es miocardiopático. Ahora, ¿qué es lo importante diferenciar aquí? Estos casos que he puesto como ejemplo hablan de pacientes cardiópatas que tienen disfunción diastólica de base, cardiopatía de base, que debe ser identificada y adecuadamente tratada. Lo que nos compete diferenciar es que este patrón sea no debido a una patología de base, sino que a un trastorno hemodinámico agudo que requiere un manejo específico. Como cualquier sobrecarga de volumen aguda, pérdida del sinusal, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, aumento de la poscarga, isquemia, ¿eh? Entonces no hay esto, sino que hay exceso de volumen. Y estas son las sospechas, los dejo ahí mencionados. Entonces, veamos estos dos ejemplos, distintos a los anteriores. Si yo me encuentro que hay un paciente que tiene una sobrecarga de volumen, como este paciente que tiene una insuficiencia aórtica, y no sé muy bien de qué severidad es, pero sin embargo encuentro un patrón restrictivo, entonces yo tengo que asumir que la causa de disnea de falla cardíaca de este paciente es efectivamente la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica no es un epifenómeno, sino que es la causa de que este paciente esté congestivo y muy cercano al edema agudo pulmón. Y este es otro ejemplo, un caso de un bloqueo AB de alto grado. ¿Cuándo yo puedo decir que el marcapaso se lo pone en un mes o se lo pone en urgencia? Cuando este bloqueo de alto grado está asociado a un patrón restrictivo, significa que este paciente se está congestionando, va a ser un edema agudo pulmón, no está tolerando bien esa bradicardiectomía. Fijarse cuál es la diferencia de este bloqueo de alto grado con este otro caso de bradicardia, incluso con frecuencias más bajas de 34, pero que estas son en sinusal. La onda E, mirar la onda E, 0,5, baja, normal, no me preocupo, este ventrículo va bien. En cambio esta, casi 1,5. Esto es complejo, esto requiere manejo agudo.
Y así fue como este paciente se le puso un marcapaso y queda en esta condición, y aquí se le corrigió con un valve-in-valve de insuficiencia aórtica y quedó de esta forma. Uno dice, pero no quedó estrictamente normal, no quedó pseudo normal. Pero este es un cambio fundamental, porque en ambos casos ya estos ventrículos se llenan en toda la diástole, y eso permite descongestionarlo. No quedan rígidos en la diástole precoz. Entonces, otro ejemplo de variaciones agudas de seguimiento de la onda E, mirar cómo una reducción de precarga con Valsalva disminuye significativamente la onda E, o una maniobra tan sencilla como un corazón que es pseudo normal, que está en el límite, le pongo en posición de Trendelenburg y se pone restrictivo. Por ejemplo, en una cirugía hepática, en un desclampaje, si hay un cambio agudo de la onda E, yo puedo hacer, sin momento, aquí el ventrículo está ahí quedando sobrepasado. Hay que controlar esa sobrecarga de volumen. Entonces, el seguimiento de la onda es muy importante. Y con esto termino haciendo el énfasis en distinguir estos dos patrones de llenado que son opuestos. Si un paciente tiene cardiopatía de base y llega con este patrón a una cirugía no cardíaca, yo debo decir, momento, este paciente está insuficientemente tratado. ¿Qué le falta? Terapia ablativa, terapia diurética, al menos. Un buen manejo, y debiera esperarse, compensarse, hospitalizarse, a lo mejor hacer cura inotrópico, depletivo, mucho diurético, para acercarlo a esta situación. Y si llega en esta situación, entonces está la mejor condición en la que puede llegar ese paciente a operarse. Aquí la terapia ablativa, el diurético, está muy bien. ¿Y de qué otra manera se manejan bien estos pacientes, estos que están aquí a la izquierda, con frecuencias cardíacas bajas? Porque el corazón se llena más lentamente, entonces la diástole larga le facilita, porque se llena durante toda ella. Pero un aspecto importante a señalar acá, no todos los pacientes cardiópatas se benefician de bradicardia, se benefician de bradicardia los que tienen este patrón. En cambio, estos pacientes les hace muy mal las frecuencias cardíacas bajas, por lo que ya mencionaba, se llenan en la diástole precoz y luego no se llenan más. Todo el resto es congestión. Entonces, estos pacientes deben manejarse con frecuencias cardíacas normal altas, 80, 90, 100 latidos por minuto. Sacar la sangre rápidamente, pum, 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 rápidamente. No dejar que se congestione con diástoles largas. Por esto es que los pacientes después de cirugía con circulación extracorpórea, que tienen todo un poco de fisiología restrictiva, salen habitualmente con marcapaso, con frecuencia entre 80 y 100, y no salen a 60 por minuto. Y lo otro que es importante en estos pacientes, si identifico este patrón restrictivo, es que no vaya a ser que no sea solo por la cardiopatía de base, no vaya a ser que tenga también un fenómeno agudo que tenga una corrección específica. Entonces ahí miraré que no haya una insuficiencia aórtica severa que requiere que sea la causa de este problema, una insuficiencia mitral severa, aguda o subaguda, o una pérdida del sinusal, como el ejemplo que vimos del bloqueo completo. Con estas dos distinciones terminamos, y diríamos que hemos revisado prácticamente todos los criterios que se señalan en las guías de monitorización hemodinámica con ecocardiografía del año 2015. Y los mensajes a recordar a casa serían entonces que hay que ir más allá de la fracción de eyección, no basta en hemodinamia la deformación, incorporar un poquito lo que es el strain, pero sobre todo incorporar los cálculos de volumen sistólico. Volumen sistólico, integrar la importancia de la medición de los gradientes y detectar la severidad de estos gradientes o la presencia de obstrucciones subaórticas que tienen manejo específico, conocer el principio del PISA, detectar y entender exactamente e interpretar adecuadamente cómo varían estos radios E', estas fluctuaciones del llenado, sobre todo haciendo hincapié en estos dos patrones que tienen manejo, causa y pronósticos totalmente distintos. Y con esto terminamos. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, la verdad es muy interesante la charla que nos presentó el doctor Parra, con conceptos sumamente claros.
Agradecemos al doctor por esta disertación, también a las palabras del doctor Alberto Dorsa. Los esperamos a todos el lunes próximo para un nuevo webinar y recuerden que pueden escribirnos a colaboradorescientifica@arba.org y hacernos llegar ahí sus dudas y sus preguntas. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí conectados.